Ya, hoy tenemos dos presentaciones de la doctora Larraín y de la doctora Wendis. Así que partamos por la doctora Wendis con la presentación. Ok, doctor. Eh, ¿cómo comparto acá? Doctor Christopher, por favor, indíquele a la doctora cómo se comparte pantalla. Christopher, por favor. En compartir pantalla, el botón verde del Puta, Zoom. qué espectacularidad. ¿Cómo se comparte pantalla? Del botón compartir pantalla. Botón verde. Ya, este, ok, ¿se ve? Ese mismo, súper bien. ¿Ves? Sí, ahora quiero. Sí, sí se ve mi doctora. Perfecto, Ya. perfecto. Qué buena Sí, ya, instrucción. súper. Qué bueno. Me sirvió el botón verde. Bueno, buenos días a todos, feliz sábado. De antemano me disculpo si escuchan una bulla de fondo, son mis hijos, los estoy tratando de retener en el patio para que no me perturben. Bueno, el tema que me corresponde a mí hablar es MINS, que en español significa injuria miocárdica tras una cirugía no cardíaca. Comencemos. Bueno, actualmente el MINS se considera una complicación perioperatoria que es como de enorme impacto en la mortalidad, sobre todo en los primeros 30 días posterior a una cirugía mayor de tipo no ambulatoria. Pero antes de hablar de tal, de como el MINS de tal, quiero hacer un pequeño repaso histológico sobre uno de los puntos principales del tema, que son las troponinas. Bueno, en la imagen de la derecha vemos una fibra muscular o una célula muscular que representa el miocito. Y dentro de esta fibra muscular se van a encontrar muchos filamentos. A ver si puedo colocar el láser. Mm, Bueno, no sé cómo colocarlo. Se van a presentar varias miofibrillas y dentro de estas miofibrillas vamos a tener unos filamentos gruesos que son los filamentos de miosina, perdón, los cuales tienen unas cabezas y unos filamentos delgados que son los filamentos de actina. En estos filamentos de actina es donde se encuentran este grupo, este complejo proteínico de troponinas se dividen en tres subunidades. La troponina C, que es la troponina que se encarga de unir o es la que se une al calcio cuando ésta ingresa a la célula, la troponina I, que es la troponina inhibitoria, y básicamente se le dice inhibitoria porque es la que se encarga de frenar la contracción o de mantener separadas ambas fibras, tanto la miosina como la actina, en ausencia del calcio, y la troponina T, que es la que se une a la tropomiosina, y al activarse o al unirse con la tropomiosina, hace que la actina gire y que las cabezas de la actina se, se expresen y se puedan adherir a las cabezas de la miosina, llevando a la contracción. Entonces, básicamente los complejos de troponina son una especie de interruptores de la célula que al ingresar el calcio, estos modulan esta contracción y al mismo tiempo frenan la contracción en ausencia del calcio. ¿Por qué es importante? Porque las troponinas se encuentran en el músculo estriado, ya sea el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Pero para efectos del tema, lo que tiene relevancia o importancia a nivel clínico son las subunidades de la troponina I cardíaca y las subunidades de la troponina T cardíacas. Sobre todo las troponinas I, que actualmente se consideran las de mayor especificidad cardíaca. Ok, ahora para entrar en el tema vamos a hablar sobre el concepto de MINS. ¿Qué se conoce o qué es lo que actualmente la Asociación Americana del Corazón establece como concepto? Un aumento de las troponinas cardíacas o más de una o más veces su medición por encima del percentil 99 del límite superior de referencia en base
al el ensayo. ¿A qué se refiere esto? A un aumento progresivo de estas troponinas, pero según la referencia, según el laboratorio o según el método de dilución que se usa, perdón, que se use en el laboratorio. Por ejemplo, el rango de referencia del laboratorio Above va a ser diferente al rango de referencia del Roche o del Pfizer. Entonces, por eso establecen que sea el percentil 99, pero según el laboratorio que se utilice para los métodos de dilución o los métodos de detección en el laboratorio. Que tenga un patrón de ascenso, descenso, que sea el patrón típico de las troponinas cuando aumentan, que es esta curva que se muestra a la izquierda de la pantalla, en donde inicialmente tenemos un valor basal de las troponinas y posteriormente hay un ascenso progresivo, la cual llega hasta su punto máximo de expresión y posteriormente con el transcurso de los días, en los próximos 14 días, esta va disminuyendo de forma progresiva. Y esto es muy importante porque esta curva de ascenso y descenso es lo que me va a dar una distinción de un aumento, pero de forma crónica, que es esta línea punteada azul que se ve en la imagen de las troponinas, porque las troponinas no son exclusivas del infarto, sino que también pueden aumentar por otras condiciones. Y es importante hacer esta distinción para saber si estamos ante un paciente crónico o un paciente agudo, si la elevación es crónica o aguda. Y esto nos va a ayudar, este patrón nos va a ayudar a que si el aumento es un aumento súbito, es un aumento mayor de un porcentaje que se los voy a mencionar más adelante, nos habla de una lesión aguda, mientras que si el aumento se encuentra dentro de rangos que ya el paciente maneja con anterioridad o que no representa este porcentaje, entonces vamos a estar ante un aumento de unas troponinas, pero de forma crónica, y que puede estar asociada a otras patologías como por ejemplo una insuficiencia cardíaca que ocurra antes de los 30 días posteriores a una cirugía no cardíaca y el mecanismo básicamente es un mecanismo isquémico por un desequilibrio del aporte o demanda en la gran mayoría de los casos, pero también puede ocurrir por trombosis cuando hay un aumento de los factores o de la procoagulabilidad, pero esto ocurre con mucho menos frecuencia. Y es importante y debe excluirse una causa isquémica, perdón, una causa no isquémica clara, como por ejemplo si el paciente tiene una sepsis en ese momento, o si el paciente está con una falla renal aguda, si el paciente está con una arritmia cardíaca, si el paciente está con una descompensación de su insuficiencia cardíaca, un proceso inflamatorio, si el paciente está con mucho dolor. Es importante establecer que ninguno de estos factores, que son factores claros, evidenciables y que pueden ser causantes de una alteración de las troponinas, sean los causantes del aumento de estos valores para poder establecer el MINS como la causa del aumento y poder establecer que estamos ante una injuria miocárdica, ya que un paciente que tiene un aumento de las troponinas, pero por otra causa, no se va a considerar un paciente, no se va a considerar MINS. Dentro de las generalidades, la Asociación Americana establece que la mayoría de los eventos ocurren dentro de las primeras 72 horas posterior o postquirúrgica. Y los síntomas, la gran mayoría de las veces, suelen estar enmascarados por la sedación, por el uso de analgésicos y por la inmediatez de la analgesia del momento, por lo que muchas veces la clínica pasa a un segundo plano y se hace necesaria esta necesidad de tener o de contar con estos niveles de troponina si estamos sospechando de que el paciente está ante una injuria miocárdica. La incidencia ha ido aumentando con el tiempo y esto se cree que podría ser, aparte del aumento de la edad media de los pacientes, del aumento de la vida promedio, la mayoría de los pacientes en la actualidad han aumentado sus riesgos cardiovasculares y ha aumentado la edad productiva y ha aumentado el rango de vida. Por eso es que ha aumentado la incidencia en los últimos años, entonces actualmente se establece un 20% de los pacientes sometidos a una cirugía mayor con una mortalidad que es mayor a corto plazo que a largo plazo. Dentro de las consideraciones adicionales, en el concepto de MINS como tal, se establece este concepto, pero para pacientes que no tenían elevaciones previas de la troponina, es decir, antes del contexto perioperatorio. Sin embargo, se tienen que tomar en cuenta aquellos pacientes que ya manejan valores anormales de troponinas,
previo a una cirugía. En estos pacientes que ya de forma crónica manejaban valores anormales, se va a considerar una lesión aguda si hay un aumento del 20% o más de la troponina T, de las troponinas T o de las troponinas I, o si hay un aumento absoluto de más de 14 nanogramos sobre litros de las troponinas T, pero de alta sensibilidad por encima del valor preoperatorio, o un aumento de las troponinas T de alta sensibilidad por encima de 5 nanogramos sobre litros por encima de una concentración previa. Y esto establece una serie de umbrales pronósticos que se han visto con largo del tiempo de los últimos ensayos, y es que existe la posibilidad de que un pic postoperatorio de troponinas T de alta sensibilidad de más de 20 nanogramos puede aumentar la mortalidad en los próximos 30 días de hasta más de un 3%. Es por eso que se establecieron estos rangos y es por eso que se estableció que este cambio absoluto de más de 5 nanogramos sobre litros entre dos concentraciones, pero postoperatorias de troponinas T de alta sensibilidad, o un aumento de más de 30 de una troponina de cuarta generación, se establecen como umbrales pronósticos o factores de alto riesgo de que el paciente vaya a desarrollar MINS. Y si a esto le asociamos que el paciente ya tuvo un aumento de absoluto de más de 5 o ya tuvo un aumento de más 14, entonces estamos ante un paciente que muy probablemente está presentando una injuria miocárdica postquirúrgica. Por ello se hace importante la monitorización de las troponinas en aquellos pacientes que nosotros vamos a considerar que sean pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes considera la AJA como pacientes de alto riesgo? Pacientes mayores de 65 años general, tanto femeninos como masculinos, y pacientes mayores de 45 años, pero que ya presenten una enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada, o antecedentes de arritmias o antecedentes de enfermedad renal crónica o antecedentes de insuficiencia cardíaca. Y es por eso que a estos pacientes se hace necesaria una medición prequirúrgica de las troponinas, y consideran que es necesario en estos pacientes realizarla y repetir estas pruebas a las 48 a 72 horas posterior a la cirugía, y poder establecer si se está cumpliendo este patrón ascendente agudo de ascenso-descenso, o si el paciente presenta efectivamente un aumento de las troponinas, pero que no se consideraría MINS porque es un paciente que ya presentaba valores anormales previos. Y en el caso de que no contemos con un valor previo disponible, ellos se enfrascan en la necesidad de obtener una segunda e incluso hasta una tercera medición de troponina y evaluar, buscar este patrón ascendente-descendente, y si este patrón se presenta, eso nos da entonces una alta sospecha de que estamos ante una MINS. Y además de eso, entonces tenemos que ya buscar otros factores, como por ejemplo realizar un ecocardiograma, realizar un electro, establecer otros factores clínicos y buscar cuáles podrían ser las posibles causas. Esto es lo que nos va a ayudar, como les dije en un principio, a diferenciar ante una lesión aguda de una lesión crónica, sobre todo en estos pacientes que son pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las causas de MINS? Bueno, principalmente es de origen isquémico. Es por una alteración de la demanda versus la entrega de oxígeno. A nivel perioperatorio, las fluctuaciones hemodinámicas y diferentes factores sistémicos son los principales causantes de MINS. ¿A qué me refiero con fluctuaciones hemodinámicas? Bueno, hipotensiones sostenidas o taquicardias sostenidas van a aumentar el riesgo de desarrollar MINS, debido a que estas situaciones aumentan el consumo de oxígeno a nivel miocárdico, y este consumo de oxígeno va a aumentar el estrés a nivel de la pared miocárdica, lo que me va a llevar a un alto riesgo de poder desarrollar una injuria miocárdica. Situaciones como la hipoxemia mantenida, un paciente anémico o un paciente con insuficiencia respiratoria también son situaciones que aumentan el consumo de oxígeno miocárdico y a su vez disminuyen el aporte de oxígeno hacia los tejidos. Entonces, estos pacientes pueden desencadenar
a corto plazo una isquemia subendocárdica por esta ausencia o por esta disminución del aporte de oxígeno hacia los tejidos. El estrés quirúrgico y la anestesia también se consideran factores independientes, ya que durante el estrés quirúrgico y durante la anestesia se liberan catecolaminas, se liberan cortisol, se liberan citocinas proinflamatorias, las cuales van a desarrollar situaciones que son procoagulabilidad o situaciones de inflamación que pueden llevar a una disfunción endotelial, y esta disfunción endotelial me va a llevar a una situación de inflamación endotelial que me puede llevar a una hipoperfusión y a la larva a una isquemia, y esta isquemia me va a llevar a desarrollar MINS. La Asociación Americana establece que la mayoría de los MINS son IAN de tipo 2, es decir, que son IAN por una alteración de demanda versus entrega de oxígeno. Si además de estas alteraciones en las troponinas y esta sospecha, el paciente presenta alteraciones a nivel del electrocardiograma, o que a pesar de la sedación el paciente igual está presentando dolor o está presentando manifestaciones típicas de un posible síndrome coronario, ya sea típico o atípico, en este caso ya deja de ser un MINS y pasa a ser un infarto, y lo vamos a categorizar como un infarto tipo 1, que es menos frecuente, pero que la gran mayoría suelen ser ya más candidatos a coronariografía, y el manejo en este caso va a ser como el manejo de un infarto con una valoración cardiológica, y evaluar la posibilidad si vamos a dejarle a un manejo conservador o si es un paciente que va a pasar a una coronariografía o a un stent coronario. Es por ello que es importante establecer estos factores de riesgo preoperatorios, algunos de ellos ya se los mencioné, y es que estos factores de riesgo me van a ayudar a establecer sobre todo el manejo perioperatorio, ayudar a establecer o modificar la tensión intraoperatoria, o si es necesario una monitorización invasiva de la presión arterial, o establecer estrategias para poder evitar la hipotensión o la vigilancia, si es necesario la vigilancia sistémica de las troponinas, y si estamos ante un paciente de riesgo, solicitar estas troponinas prequirúrgicas y poder luego establecer tener una medida preoperatoria o una medida basal, y si estamos ante la sospecha, poder tener un valor como puedo decirlo, un valor de base para poder evaluar una curva. Algunos de estos factores son la edad avanzada, como ya se los mencioné, el sexo masculino, que estadísticamente en los diferentes ensayos ha tenido mayor incidencia, una capacidad funcional disminuida, una puntuación del estado de actividad de DUT. El estado de actividad de DUT es una herramienta como de autodiagnóstico, o mejor dicho, una herramienta clínica utilizada para estimar estas complicaciones cardíacas en los pacientes que se han sometido a cirugía. Más que nada es un cuestionario que aplica al paciente y ayuda a evaluar el consumo máximo de oxígeno y a evaluar el estado de salud previo. Cuenta con una serie de 12 ítems en donde lo que hace es evaluar si el paciente es capaz de cuidarse de sí mismo, si el paciente es capaz de caminar en interiores de los hogares, o si es capaz de caminar 1 o 2 cuadras sin cansarse o sin necesidad de pararse a respirar, si es capaz de subir escaleras o es capaz de subir una colina, si puede realizar tareas suaves o como por ejemplo sacudir el polvo, o tareas pesadas como por ejemplo mover muebles o realizar jardinerías, entre otras cosas. Y esto se puede a su vez relacionar con la capacidad funcional y se puede relacionar con los equivalentes metabólicos. Si el paciente presenta ya comorbilidades ateroscleróticas, si el paciente presenta antecedentes de insuficiencia cardíaca, antecedentes de fibrilación auricular, si es un paciente que ya tiene un roncador frecuente, o si es un paciente que está diagnosticado con una apnea obstructiva del sueño, y acá también hablan de que se puede aplicar otra puntuación como la puntuación de Stock-Ban, que es una puntuación que se utiliza como para identificar a aquellas personas que están en riesgo de presentar apnea obstructiva del sueño, y pacientes que presentan un cuadro de enfermedad renal ya establecida como enfermedad, o que están presentando valores de creatininas alteradas previo a la cirugía, con una velocidad de filtración glomerular por debajo de 60 ml minuto por metro cuadrado.
una puntuación elevada del índice de riesgo cardíaco, el índice de Lee, que es el índice que nos ayuda a establecer el riesgo de que el paciente que el paciente tenga complicaciones cardíacas posterior a una cirugía. También evaluando estos 6 parámetros, si el paciente ha tenido insuficiencia cardíaca, si ha tenido antecedentes de ACV, si el paciente tuvo o no tuvo antecedentes de cardiopatía isquémica, si estamos ante una cirugía de alto riesgo. Y además, las concentraciones elevadas del NT-proBNP también son factores predisponentes, son factores de riesgo que ayudan a establecer con una proporción la posibilidad de que el paciente desarrolle MINS. Por ejemplo, establecen que medidas de proBNP entre 200 a 1500 establecen una incidencia de hasta un 20% de posibilidad de desarrollar injuria miocárdica, y mediciones de más de 1500 nanogramos sobre litros aumenta esta incidencia hasta en un 36%, lo cual no es menor, es una incidencia bastante grande, sobre todo si estamos ante pacientes que ya de por sí representaban un alto riesgo previo al escenario perioperatorio. Y las cirugías de emergencia también representan un alto riesgo, ya por el simple hecho de ser cirugías no planificadas. Estas pueden aumentar 2 a 3 veces el riesgo. Incluso se establecen porcentajes para diferentes cirugías, estableciendo que sobre todo las cirugías vasculares tienen una incidencia de hasta un 19% de desarrollar MINS, seguidas por las cirugías ortopédicas o traumatológicas con una incidencia de aproximadamente un 9%, y las cirugías torácicas, que también aumentan la incidencia de desarrollar MINS hasta en un 9%. A nivel del manejo, se han establecido o se han realizado diferentes ensayos que en la actualidad muchos de estos no han definido el manejo como tal, o no han podido protocolizar el manejo preoperatorio, sobre todo con los medicamentos. Por ejemplo, el estudio POISE, tanto el POISE 1 como el POISE 2, en el estudio POISE 1 se buscó o se quiso establecer si el uso de beta bloqueantes ayudaba a disminuir la incidencia de desarrollar MINS. En este caso, en este estudio se utilizó el metoprolol. Sin embargo, a pesar de que en el estudio hubo factores positivos en cuanto al uso de metoprolol para disminuir la incidencia de infartos, no disminuyó otros factores, más bien los aumentó, como el desarrollo de ACV o el desarrollo de otras complicaciones no cardiovasculares, por lo cual se llegó a la conclusión de que no se debe iniciar betabloqueantes de novo para la prevención de injuria miocárdica, exceptuando aquellos pacientes que ya tomaban estos medicamentos previo a la cirugía, y si son pacientes usuarios crónicos, simplemente mantener el medicamento y reiniciarlo una vez que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable posterior a la cirugía. A su vez, el estudio POISE 2 estableció una comparación o la utilidad de utilizar ácido acetilsalicílico versus clonidina en pacientes para disminuir o para prevenir la incidencia de infartos o la incidencia de complicaciones cardiovasculares posterior a la cirugía, llegando a conclusiones similares al primer estudio. Ellos establecieron que más bien el uso de la aspirina aumentaba el riesgo de sangrados o aumentó el riesgo de sangrados posterior a la cirugía, y que el uso de la aspirina no debería iniciarse de nuevo en aquellos pacientes que no tomaban anteriormente aspirina, pero sí se podían mantener en pacientes que tenían criterios exclusivos para continuar con la aspirina, como por ejemplo pacientes que hayan tenido un stent o que estén con un stent muy reciente. Al igual que con la clonidina, se estableció que el iniciar la clonidina de nuevo, previo, unas 48 o 72 horas previo a la cirugía, no aumentaba ni disminuía el riesgo de desarrollar MINS, y la única indicación de la clonidina era que el paciente ya lo usara de forma crónica y que éste no tuviera alto riesgo de desarrollar hipotensión, ya que muchas de las complicaciones de la asociar clonidina en pacientes que no eran usuarios crónicos era el desarrollo de hipotensión severa. El ensayo ENIGMA 1 y ENIGMA 2 estableció el uso de óxido nítrico. El primer ensayo habló sobre el uso de óxido, si el uso de óxido nítrico modificaría o no la estancia hospitalaria posterior a cirugías no cardíacas.
llegó a la conclusión de que el uso o el no uso de óxido nítrico no modificaba la estancia hospitalaria. Por lo tanto, no era necesario ni evitar ni protocolizar el uso de óxido nítrico. Ellos establecieron la comparación entre pacientes con uso de más de óxido nítrico por encima de otros gases, y la única modificación en contra del óxido nítrico que se vio es que aumentaba así los vómitos y las náuseas postoperatorios, pero que a nivel cardiovascular no tuvo ningún efecto ni beneficioso ni empeoramiento cardiovascular. Y el ensayo Enigma 2 estableció nuevamente, utilizaron el óxido nitroso para establecer si el uso del óxido nitroso prevenía o disminuía este riesgo de desarrollar MINS, y la conclusión fue muy parecida: no previene ni aumenta el riesgo de desarrollar MINS en los pacientes que han sido sometidos a cirugías mayores no cardíacas. Y finalmente, el estudio Visión estableció el uso de estatinas preoperatorio, y en este estudio sí hubo un efecto beneficioso, pero en aquellos pacientes que ya utilizan estatinas de forma crónica. Ellos establecen que el hecho de que las estatinas, además de ser hipolipemiantes, también sean medicamentos antiinflamatorios y medicamentos estabilizadores de la placa, sí tuvo un beneficio, y en los pacientes que son usuarios crónicos de estatina hubo una disminución de aproximadamente un 9% de riesgo o de desarrollo de MIS, y la mayoría de estos pacientes que tuvo complicaciones cardíacas fueron complicaciones cardíacas no de riesgo vital, sino que fueron complicaciones minoritarias. Sin embargo, establecieron que en estos pacientes, al igual que con los otros estudios, pacientes que no utilizaban estatinas previamente a la cirugía, dar una dosis de carga horas antes de la cirugía no establecía ningún beneficio ni para poder prevenir el MINS, y más bien podía aumentar el riesgo a nivel de otras complicaciones de tipo no vasculares. Por lo tanto, establecieron la posibilidad de que se debía individualizar, pero que aún faltaban estudios con una población mucho más grande, ya que el estudio de ellos fue con una población menor y con una población específica de pacientes adultos mayores, o perdón, adultos mayores de 45 años. Entonces establecieron la necesidad de realizar un estudio más grande y de individualizar estos casos y mantener el uso de estatinas en aquellos pacientes que ya la tomaban para poder mantener este efecto antiinflamatorio. En base a todo esto, la Asociación Americana y el ensayo Managers, que recopiló todos estos ensayos anteriores, establecieron una serie de manejo para los pacientes que se sospecha o que ya tenemos el diagnóstico de MINS en estos pacientes. Lo primero es confirmar que estamos ante ante una infuria miocárdica. Si es necesario repetir las troponinas, se repiten las cantidades que sean necesarias, hasta 2 a 3 veces como establece la norma, para poder confirmar este patrón. Realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones e incluso electrocardiograma seriado si tenemos dudas al respecto, o si el paciente podría estar presentando alguna clínica, y si hay cambios electrocardiográficos, entonces ya al paciente lo vamos a categorizar no como un MIN, sino ya como un infarto. Y allí tendríamos que hacer estudios adicionales y solicitar una valoración cardiológica. Buscar los desencadenantes del desequilibrio aporte-demanda: si el paciente tuvo fiebre, si estamos ante un episodio infeccioso, si estamos ante un paciente con mucho dolor, si estamos ante un estado de deshidratación o una falla renal aguda, en fin, buscar qué podría ser todos estos factores, y si descartamos todos estos factores, entonces estamos ante la presencia de una injuria miocárdica. Y y si se estableció el infarto, entonces ya el manejo va a ser como un infarto perioperatorio. Una vez establecido el diagnóstico, vamos a realizar una optimización hemodinámica, sobre todo con un control estricto de la hemodinamia. Anteriormente se pensaba que episodios de hipotensión, tanto perioperatorio como intraoperatorio, no afectaban de forma tan dinámica al paciente. En la actualidad se establece que incluso breves periodos de hipotensión y de taquicardia, así sean de 15 minutos, tanto previo a la cirugía como en la cirugía y posteriores a la cirugía, se asocian a un aumento de la probabilidad de desarrollar MINS, de desarrollar falla renal aguda y de aumentar la mortalidad en estos pacientes. E incluso una disminución de una presión arterial media de 30 o más porcentaje respecto a su valor basal
aumenta el riesgo de desarrollar injuria miocárdica. En la actualidad se habla de una PAN dinámica y no de una PAN fija como se establecía antes, de más de 65 milímetros de mercurio, sino que se habla de que una disminución de una PAN basal de su PAN preoperatoria. Por ello se hace necesaria la monitorización intraoperatoria continua, algo que ya de por sí está establecido en todos los pacientes que son quirúrgicos, y establecen la necesidad de, ojalá, protocolizar una monitorización intraoperatoria, pero de tipo invasiva, en la mayoría de los pacientes que se sometan a cirugías mayores no ambulatorias, lo que va a aumentar la detección precoz de la hipotensión y poder actuar a tiempo para que ésta no vaya a percutir sobre la recuperación posterior del paciente y tratar la taquicardia de forma precoz, ajustando las dosis de analgesia, evitando dosis bajas de analgesia, utilizando el beta bloqueo de forma prudente, pero sobre todo en pacientes seleccionados o en pacientes que ya utilizaban el medicamento. Corregir la anemia de forma que aquellas anemias que son significativas, es decir, asociado a los protocolos locales, por ejemplo, pacientes con hemoglobinas menores de 7, corregir esta anemia, o pacientes que ya son pacientes con antecedentes cardiópatas, corregir hemoglobinas que están por debajo de 8, o según los requerimientos quirúrgicos también que se presenten en el paciente, e indicar las transfusiones cuando sea necesario. Mantener niveles de oxigenación y ventilación adecuada, evitando tanto la hipoventilación como la hiperoxigenación. Tratar las infecciones y la sepsis de forma agresiva, es decir, evitar uso precoz de los antibióticos y evitar dosis por debajo de las dosis adecuadas. Y todas estas medidas a la larga van a reducir este desequilibrio de aporte y demanda, y van a ayudar a reducir esta demanda de oxígeno que aumenta, y van a ayudar a reducir estos niveles para que el paciente no vaya a desarrollar lesión mayor o de riesgo vital, que suele ser la complicación, es decir, un infarto ya establecido cuando detectamos el MINS y no lo tratamos a tiempo. A su vez, el ensayo Managix establece el uso de la anticoagulación. Únicamente en la actualidad se ha realizado el estudio es con el dabigatran. Ellos utilizaron una dosis de 110 miligramos cada 12 horas en pacientes que ya estaban con el diagnóstico de MIS. Los resultados fueron favorables, con una reducción de los eventos vasculares mayores. Sin embargo, sí hubo eventos de sangrado, a pesar de que estos eventos hemorrágicos no fueron de amenaza vital, pero sí hubo eventos de sangrado menor. Por lo tanto, llegaron a la recomendación actual de que se debe considerar el anticoagulante, pero únicamente el dabigatran, que es el con el que se realizó el estudio, en casos que sean cuidadosamente seleccionados, como por ejemplo pacientes que sean de alto riesgo vascular, como los que mencioné anteriormente, pero que a la vez tengan un bajo riesgo hemorrágico, y que se necesitan estudios más adelante, o estudios masivos con otros anticoagulantes, o con la comparación de estos medicamentos, para establecer si realmente la anticoagulación a largo plazo o el uso de anticoagulantes de forma precoz es beneficioso a largo plazo para estos pacientes. Bueno, este es un poco de la bibliografía que utilicé para este tema, y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muy buena presentación, mi doctora Wendy, bastante completa, bastante completa. Las preguntas que iba teniendo por el recorrido de la presentación me las fuiste respondiendo, así que bastante bien. No sé si alguien más de los que está presentes, el doctor Zambrano, tiene algo más que complementar al respecto. Sí, yo tengo varias cosas que complementar. No sé si la doctora se puede pasar a la diapositiva donde explicaba en qué pacientes pedir las troponinas, que hablaba pacientes de alto riesgo, es lo que me acuerdo. Ah, voy. Mm, ¿Esto? No, antes, más ¿Acá? atrás, más atrás. Esa. Ya, esta Ya. pregunta, no, adelante, se pasó. No, no, avance, era Ay. la otra. Mm, A ver, esa, se pasó. ¿Aquí? Más adelante. No, la otra, doctora. Esta es
porque esta es la de las consideraciones Ya, bueno, adicionales. no importa. No se preocupe, no Ya. se preocupe. Tengo una pregunta para los becados. ¿En qué tipo de pacientes solicitarían troponinas? Ya. Eh, como la guía habla de pacientes de alto riesgo cardiovascular, pacientes con enfermedad cardiovascular establecidas, ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares establecidas? infarto antiguo, insuficiencia cardíaca, isquemia cerebral o ACV, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus insulino requiriente. Eh, también depende del procedimiento de la cirugía a la que se va a someter el paciente. Si es una cirugía de alto riesgo, a pesar de que sea paciente con bajo riesgo cardiovascular, igual se debería solicitar troponinas. Ya, ¿y hacen un corte con la edad o no? Sí, pacientes menores de 45 años y pacientes mayores de 65 años. 45 con enfermedad cardiovascular. Claro, pacientes menores de 45 con enfermedad cardiovascular establecida y pacientes mayores de 65 años sin enfermedades cardiovasculares establecidas. Corta el micrófono porque después me voy a acoplar. Doctora Wendy, Ujú. em, quiero hacerle una pregunta de todo lo que usted leyó y de lo que hizo, pudo explicar en ese seminario. ¿Qué se llevaría usted para la casa para poderlo aplicar en la urgencia? En la urgencia, uf, sobre todo los pacientes posoperatorios, me ayudó muchísimo establecer este patrón de las troponinas, algo que yo desconocía anteriormente, doctor. Con sinceridad no lo desconocía, porque muchas veces sí sucede que en urgencias pacientes que han sido dados de alta pueden llegar con algún tipo de complicación, dolor o con cualquier complicación y muchas veces podemos buscar valores de troponina y nos encontramos con un valor de troponina elevado y a veces me ha pasado en lo personal de que no sé si este valor de troponina es cardíaco o no es cardíaco. Y si estoy con una troponina que me podría estar presentando un infarto o no me puede estar presentando un infarto. Entonces sí ayudaría mucho el hecho de que el paciente haya tenido algún examen previo. Y eso ayudaría muchísimo a saber que, oh, sí, ya el paciente hace, no sé, 2 semanas atrás le hicieron un examen y este era el valor de su troponina. Y vemos en la actualidad que llega hoy y me está consultando por un dolor torácico y la troponina aumentó. Y es un paciente que hace una semana tuvo una laparotomía. Entonces sí, me ayudaría muchísimo y me ayuda mucho el saber de que estoy ante un umbral y que es un paciente que tenía un valor previo, entonces me ayuda mucho a establecer en que si estoy ante o no estoy ante una injuria miocárdica. Así que sí me llevo harta conocimiento para el manejo Doctora, postoperatorio de estos pacientes. doctora, otra consulta más. ¿Qué troponina nosotros Dígame. tenemos en el hospital y cuál es el corte? Sí, la troponina que tenemos en el hospital es la troponina I, ¿ya? Y este de alta sensibilidad, el corte es de 17. La Asociación Americana estableció que este estudio fue realizado con las troponinas T y que todavía no había muchos trabajos para las troponinas I, que son trabajos que todavía se están realizando. Sin embargo, ellos establecieron que el percentil 99 o que el rango y la curva de ascenso y descenso era bastante parecida a la troponina T y que podíamos traspolar este mismo porcentaje, no los valores absolutos, sino el mismo porcentaje de las troponinas T de alta sensibilidad a las troponinas I, pero que no podía ser algo absoluto y que teníamos que igual buscar otros métodos de diagnóstico y basarnos en la clínica, porque todavía no hay un protocolo como tal establecido para las troponinas I de alta sensibilidad. Doctora, y tengo otra pregunta más. En Sí. base a todo el tiempo que usted ya lleva aquí en anestesia, ¿qué score que usted ve que nosotros lo aplicamos diariamente en cada paciente nos ayudaría como un predictor de MINS?
El o escordelis. de Mace? Perfecto. El Tengo escordelis es otra bastante. pregunta para mis becados. ¿Qué método diagnóstico nos ayudaría a diagnosticar o qué instrumento de monitoreo nos ayudaría a diagnosticar una injuria miocárdica o un infarto en el intraoperatorio? Podríamos utilizar más derivadas a la monitorización o incluso el uso de ecocardio intraoperatorio. ¿Qué más? ¿Qué más puedes ocupar? Se puede solicitar troponinas intraoperatorias también y hacer una comparación con las previas antes de la Ya, cirugía. ordenémonos un poco. Entonces, menciona malas en orden. ¿Qué tienes? Troponinas intraoperatorias, monitorización con 5 derivadas electrocardiográficas y un ecocardiograma intraoperatorio. Y el catéter de Swan-Ganz. Para que sea más invasivo. Doctor García, no tengo nada más que preguntar por el momento. Excelentes preguntas. Yo creo que bastante completo y esto se enmarca mucho dentro del el perfil epidemiológico y el perfil de nuestro paciente, ¿cierto? Un paciente pluripatológico, por lo general no compensado, asociado a cirugías de alto riesgo cardiovascular, que yo creo que en estricto rigor el 80% de los pacientes que nosotros ingresamos deberíamos tomarles pruebas, ¿cierto? El tema es que esto definitivamente nos aumentaría la estancia hospitalaria y probablemente nos complicaría un poco también el manejo de los pacientes. Pero excelente presentación y espero que la doctora para el resto de su pasada de urgencias, de su beca de urgencias, tenga esto claro y que nunca se le olvide para cuando tenga que presentarnos pacientes para subir a pabellón. ¿Listo? Claro que sí, doctor. Muy bien, buena presentación. La doctora Amanda Gracias. Larraín también tenía una presentación para el día de hoy. Sí, de inmediato. Ah, deme un momento. Ay, no lo encuentro, espérame. Pues no estoy. Mm, Tengo un momento, doctor, que estoy con problemas técnicos. Ya, ya. ¿Se ve bien? Sí, doctora, se ve bastante bien. Ya. El tema del que voy a hablar yo es sobre el efecto de los bloqueadores neuromusculares en la calidad de intubación traqueal en pediatría. Ya, como ya habíamos hablado en una presentación anterior que yo también hice, la vía aérea pediátrica tiene desafíos distintos, ¿cierto? Una vía aérea distinta a la de un adulto. Em, Esto dado por la anatomía, que es más compleja, ¿cierto? Los niños tienen un occipucio grande, una laringe más alta, una lengua que proporcionalmente va a ser mayor, y todo esto va a dificultar la alineación óptima y la visualización de la laringe. La fisiología es más vulnerable que la de un adulto, tiene una alta tasa metabólica, una pequeña capacidad residual funcional y esto hace que sea mucho más rápida la desaturación durante una apnea
Y todo esto va a llevar a riesgos elevados. Tienen mayor riesgo también de laringoespasmo, de trauma, edema, y todo esto va aumentando en cada intento fallido y va siendo más difícil que vaya a ser los siguientes intentos puedan ser exitosos. Em, entonces, la intubación sin un bloqueo neuromuscular adecuado puede potenciar los reflejos de la vía aérea, ¿cierto? Llevando a la hipoxemia y al trauma de la vía aérea. Ya, este paper era un metaanálisis que se hizo una revisión sistemática, ¿cierto?, para comparar los distintos agentes de bloqueo neuromuscular en pediatría que se usan. Fueron muchos ensayos con más de 8.000 pacientes entre los años 80 más o menos y hasta noviembre del 2024, con el objetivo de comparar todas las condiciones de intubación y cuáles eran las respuestas hemodinámicas entre los diferentes neuromusculares, las dosis y los protocolos de inducción, y además ver otros factores que influyen en la eficacia y la seguridad, como la edad del paciente. em, Eso. La primera respuesta que nos dio este metaanálisis es que hay dos medicamentos que se llevan, digamos, van a la delantera en cuanto a la eficacia y también a la seguridad. El suxametonio o succinilcolina y el rocuronio, pero en dosis altas. Suxametonio mayor a 1,5 miligramos kilo y el rocuronio mayor o igual a 0,9 miligramos kilo. Y estos dos medicamentos van a proporcionar las condiciones de intubación más efectivas y rápidas en comparación con el resto. Em, Sí, como advertencia, igual lo vamos a ver más adelante, en general los 60 segundos que siempre se habla como de tiempo estándar, no es tan así. Hay una diferencia biológica persona a persona, por lo tanto los 60 segundos son un aproximado, y esto habla de igual hay una importancia en la monitorización neuromuscular de la eficacia sobre, digamos, para ver el efecto deseado de los relajantes musculares y no quedarse solamente con un tiempo. Eh, Aquí está la tabla de comparación de cómo los bloqueadores neuromusculares alcanzan, ¿cierto?, condiciones de intubación excelentes. Todo este estudio se hizo comparando como referencia la succinilcolina a 1 miligramo kilo. Y aquí se ve que la succinilcolina mayor de 1,5 y el rocuronio mayor a 1,2, pero sobre todo 0,9, digamos, de ahí en adelante, tienen claramente una mejor calidad de intubación que los otros medicamentos, sobre todo cuando estamos hablando ya sin sin bloqueadores neuromusculares. Con respecto a la velocidad, bueno, aquí en la presentación vemos, ¿cierto?, que el inicio rápido, suxametonio y rocuronio, las dosis que dijimos, que son el tiempo de intubación más corto. Después tienen tiempo intermedio de curonio y el mibacurio y un inicio más lento y variable con el atacurio y cisatacurio. Volvemos a lo que ya habíamos dicho antes, ¿cierto? Incluso los más rápidos no necesariamente a los 60 segundos van a estar ya con las condiciones óptimas. Eh, los otros agentes que se quedaron en la cola, digamos, en esta revisión, tienen un tiempo de espera bastante mayor. Con respecto a la edad, se vio que, bueno, los bloqueadores neuromusculares son más efectivos en los niños más pequeños, en general menor a 1 año. Y son más rápidos también, ya actúan más rápido. Y esto se atribuye a que, bueno, hay un mayor gasto cardíaco en los niños con una mayor frecuencia cardíaca, por lo tanto, una entrega más rápida del medicamento. Y además, una mayor sensibilidad al bloqueo neuromuscular porque tienen los receptores son más afines. Y los beneficios de usar los bloqueadores neuromusculares aumentan en los extremos de la edad pediátrica, tiene una forma de U. La intubación sin los relajantes musculares es más difícil en neonatos y en niños pequeños y en niños mayores. Aquí vemos más o menos lo que decía con forma de U. La máxima dificultad va a estar sin los bloqueadores, va a estar en los niños recién nacidos. Va disminuyendo esta dificultad alrededor de entre 1 año a 4 años. Es la ventana en que podría ser más fácil sin bloqueadores neuromusculares, pero
siempre en manos de una persona experta y mejorando todas las condiciones eh, ajenas, digamos, extra aparte de los bloqueadores, para tener una intubación exitosa. Y después de los 4 años nuevamente va aumentando la dificultad de la intubación, por lo tanto, va a haber un beneficio mayor con el uso de los bloqueadores. ¿Esto por qué? Porque la vía aérea se va poniendo ya más parecida a la de un adulto en el sentido de que una respuesta eh, más grande a los estímulos. Por lo tanto, empieza a aumentar más los riesgos de laringoespasmo y de que el paciente se despierte. Con respecto a los otros medicamentos, digamos, a la técnica en general, el rol de los opioides y los anestésicos inhalatorios se vio que los anestésicos inhalatorios mejoran significativamente la probabilidad de condiciones de intubación excelentes cuando se usan con el bloqueo neuromuscular, ya que van a potenciar el efecto de los bloqueadores y van a permitir una parálisis más profunda de las cuerdas vocales. Los opioides, en cambio, en cuanto a la intubación en sí, no va a mejorar la calidad de la intubación si es que ya tenemos un bloqueo neuromuscular profundo en las dosis adecuadas, pero sí tienen una utilidad importante en la hemodinamia del paciente. Va a disminuir la presión arterial y disminuir la frecuencia cardíaca. Pero como decíamos, no van a mejorar las condiciones de intubación en sí. Como conclusiones como más prácticas, ¿cierto? La mejor elección va a ser el rocuronio, ya que va a tener una calidad de intubación similar a la succinilcolina, pero la succinilcolina tiene unos efectos secundarios mayores, sobre todo hemodinámicos. La edad es importante. El beneficio de los neuromusculares aumenta a partir de los 4 años y en los niños más pequeños van a actuar más rápido y son más efectivos. En cuanto al tiempo, no se puede confiar en los 60 segundos. Idealmente hay que tener un monitoreo neuromuscular para asegurar que el bloqueo sea profundo y disminuir, ¿cierto?, las posibilidades de alguna complicación. Y los opioides como apoyo para la estabilidad hemodinámica, no para mejorar en sí las condiciones de intubación. Con respecto a las limitaciones del estudio, bueno, la verdad es que el nivel de confianza es de baja moderada. Había mucho sesgo en el sentido de que muchos ensayos no tenían detalles sobre cómo habían hecho la secuencia de intubación rápida y eran muy heterogéneos. Ya no, los protocolos eran muy distintos entre unos trabajos y otros. em, y también los con y sin bloqueo neuromuscular se podrían confundir los resultados de hemodinamia. Y la población también, en estos trabajos se incluyen sobre todo niños sanos, ASA 1 y 2, y la edad era de recién nacidos a 12 años, pero los de recién nacidos eran estudios súper escasos, em, era sobre todo de 2 a 12 años, por lo tanto no se puede extrapolar tanto en los otros grupos de ASA 3 en adelante. Y lo otro es que tampoco incluyó la videolaringoscopía, que se está usando bastante hoy en día. Por lo tanto, no se puede, em, tampoco se puede, no se sabe, digamos, en cuánto influye con esa técnica. Entonces, como conclusión, primero, ¿cierto? El bloqueo neuromuscular es fundamental. Si bien en estos grupos de 1 a 4 años se podría llegar a no usar, la verdad es que en algunas manos muy expertas y en condiciones muy ideales. Por lo tanto, lo que yo extrapolo es que idealmente siempre usar bloqueo neuromuscular. Y el principal y el que se lleva como la estrella es el rocuronio a dosis de 0,9 miligramos kilo, que es más eficaz y más segura que la succinilcolina. Así que este sería el de elección. Pero siempre, como en todo, la clave va a estar en ajustar la dosis, el tiempo y la técnica a la edad específica de cada paciente. Eso fue. Muchas gracias. Ya muy bien, mi doctor, excelente presentación. Un poco por la línea del doctor Zambrano, que me pareció una pregunta bastante bien orientada.
¿Qué mensaje te llevarías tú para tu beca de pediatría con este paper que acabas de presentar? Bueno, primero que el bloqueo los relajantes musculares, para mí al menos, que no soy menos experta, van a ser fundamentales para alcanzar una intubación exitosa y las condiciones ideales, que no hay que tenerles miedo y que tampoco hay que usar dosis bajas, sino que usar una dosis efectiva de inmediato para así aumentar el éxito de la intubación, disminuir el riesgo de complicaciones y de hacer daño también en la vía aérea de los niños, que no sé cómo es en los adultos, pero en los niños se ve bastante por la anatomía misma de los niños. Con respecto al uso de los bloqueadores neuromusculares, No se escucha bien, doctor. Salió hablaste de algo que entrecortado, me Diego, no parece sé, no se escuchó. que es supremamente importante y que no se nos puede. No le escucho, doctor. No sé. Hola, 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 hola. ¿Ahí me escuchas Ahí, Ahora mejor? sí, ahora ahí sí, sí. Ahora ahora sí sí. ya se escucha. Ya. Otra cosa que me parece súper importante y que tú mencionaste también es el tema del monitoreo cuantitativo del bloqueo neuromuscular. ¿Listo? De pronto, en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, obviamente hay pacientes que van a estar durante mucho tiempo en ventilación mecánica, ¿ya? Nosotros tenemos pacientes por duraciones o por lapsos de tiempo mucho más corto, lo que hace que nosotros necesitamos cuantificar de una manera fiable eh, la existencia o la no existencia del bloqueador neuromuscular, porque estudiar un paciente bajo los efectos del bloqueo neuromuscular sabemos que tiene efectos completamente deleterios, ¿ya? Así que eso es súper importante y lo mencionaste también durante la presentación. Evita el monitoreo del bloqueador neuromuscular, ¿listo? Para saber en qué momento nosotros podemos extubar un paciente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos del suxametonio, Clever? Hola. Bueno, hay efectos cardiovasculares, que puede producir bradicardia, puede producir arritmias, puede producir mialgias por las fasciculaciones. Además de eso, la succinilcolina está relacionada con la hipertermia maligna, es un desencadenante de esto. Así que si hay antecedentes familiares o personales, evitar el uso de la succinilcolina. Además de la hiperpotasemia, se habla que la succinilcolina aumenta 0,5 equivalentes por decilitros y en pacientes que no tienen un factor de riesgo aumentado de producir hiperpotasemia, lo pueden tolerar. Sin embargo, en pacientes que tienen un upregulation de los receptores, esta hiperpotasemia va a ser importante, entonces hay que tratar de evitarlo en pacientes que tengan sepsis, pacientes con quemaduras graves, inmovilizados o pacientes en UCI. ¿Después de cuántos días? Después de... Pucha, eh, no estoy... 48 42 horas, horas. 48 horas, 48 horas, ya. 48 dos horas. días. Ya, ¿y qué pasa? ¿Y qué consideras tú en los pacientes neurológicos? ¿Existe alguna afectación? Claro, pacientes que tienen algún trastorno importante, eh, por ejemplo, con miastenia gravis, o pacientes que tienen un down regulation, ellos van a ser más sensibles y hay que disminuirla, así. ¿Qué genera en esos pacientes? Un bloqueo prolongado en ese sentido. Se mantiene mayor tiempo. Con la patología. ¿Qué le pasa al músculo cuando en esos tipos de pacientes? mm, También, Contesta, si estamos. Ya, tema para conversar con Clever. Oye,
yo acá, doctor Zambrano, solo quiero hacer una, una pequeña pregunta a la doctora. Normalmente, ¿cómo ustedes realizan las intubaciones en pacientes pediátricos? ¿Utilizan bloqueadores o no? Sí, doctor. ¿Y qué bloqueador utilizan con mayor frecuencia? Acá en intensivo, bueno, están empezando a usar rocuronio, pero en general usan becuronio. Becuronio. ¿Y por qué el Sí, becuronio? la verdad, desconozco si es porque no se tenía inicialmente rocuronio disponible y ahora sí, Ya, pero no lo sé. Solo sé que ahora sí tienen rocuronio disponible, pero están todos bastante más acostumbrados a usar becuronio. Es como ya, lo que se tenía. ya. Pero ahora Yo, se yo, está, ahora que tienen acceso a rocuronio, están empezando a usarlo. claro, yo igual mencionarte creo que dos cosas importantes para que tú te los lleves a casa cuando tú lo ejecutes, cuando tú ya seas pediatra y lo hagas. Yo creo que en pacientes que cuando tú intubas a un paciente, no lo estás intubando como nosotros que solemos hacer una intubación transitoria muchas veces para un procedimiento quirúrgico. Yo creo que eh, si tú como pediatra estás en urgencia, decides intubar a un paciente es porque el paciente en primer lugar no está en buenas condiciones para poder y tú quieres provocar o quizás ahorrar un poco el consumo de oxígeno y por eso lo vas a poner en ventilación mecánica, ¿no? Entiéndase en varios contextos que te puede llegar el tipo de paciente. Ujú. Efectivamente, el bloqueador neuromuscular va a mejorar las condiciones para que tú hagas una intubación o el paciente se acople mejor al ventilador o lo que tú tengas, pero siempre recordar que estos fármacos de alguna manera pueden causar efectos adversos que también te pueden llegar a complicar dependiendo del setting de paciente que tú estés manejando, ¿no? Ejemplo uno, recordar que puede haber cuadros anafilácticos por bloqueador neuromuscular, que no sé, no puedo escuchar bien si tú escucharlo, si lo habías mencionado. Y en el caso de que utilice succinilcolina, nunca olvidarse de la hipercalemia, ¿ya? Eso es bastante importante, bastante importante. Actualmente igual con el uso de succinilcolina existe un dilema que respecto al aumento de la presión intracraneal con respecto al uso de ese fármaco. ¿Ah? Puta, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo en sugerencia, si es que en algún momento se dijo que causaba aumento de la presión intracraneal en caso de que te llegue un niño tequeado, ojalá no utilizarlo. Ya preferible, ya y utiliza rocuronio. Yo creo que, y aparte de eso, recordar que tú puedes relajar a un paciente, puedes tener las mejores condiciones farmacológicas para poder realizar una intubación orotraqueal, pero si tú no haces una correcta posición de la cabeza, una correcta posición del paciente, dependiendo de la edad que tenga tu paciente, porque en eso varía mucho la posición de tu paciente para poderlo intubar, por más que le pongas bloqueador neuromuscular, puede ser un fracaso. Así que no olvidarse esa parte, ya, porque el bloqueador neuromuscular no lo es todo. Eso, ese es mi aporte. Muchas gracias, doctor. Excelente, muy buenas presentaciones y perfecto. Yo creo que todo por hoy. Muchas gracias por las presentaciones y muchas gracias a los que aportaron. Un excelente fin de semana y un buen turno para todos.